Hola, muy buenas. Mi nombre es Juan Camilo Rojas Vargas, estudiante del ITM en la tecnología Construcción y Acabado Arquitectónico. En este semestre, como trabajo final de la materia Ciencia, Tecnología y Sociedad, hicimos este pequeño trabajo para exponer acerca de un gran invento que fue de lo más ingenioso y de los que más ha marcado la historia. Hoy quiero venir a hablarles acerca de la computadora. La computadora. La historia de la computadora es el recuento de los eventos, innovaciones y desarrollos tecnológicos del campo de la informática y la automatización, que dieron origen a una de las máquinas que conocemos como computadoras, computadores u ordenadores. Aquí registramos además el mejoramiento y actualización hasta alcanzar las versiones miniaturizadas y veloces del siglo XXI. La computadora. Las computadoras son las máquinas de cálculo más avanzadas y eficientes inventadas por el ser humano. Están dotadas del suficiente poder de operaciones y la suficiente autonomía y velocidad como para reemplazarlo en muchas tareas o permitirle dinámicas de trabajo virtuales, digitales, que nunca en la historia se habían sido posibles. La invención de este tipo de aparatos en el siglo XX revolucionó para siempre la manera en la que entendemos los procesos industriales, el trabajo, la sociedad y un sinfín de otras áreas de nuestra vida. El origen. La historia de la computadora tiene largos antecedentes que se remontan a las primeras reglas del cálculo y a las primeras máquinas diseñadas para facilitar al ser humano la tarea de la aritmética. El ábaco, por ejemplo, fue un importante adelante en esta materia, creado alrededor del 4000 a.C. También hubo inventos muy posteriores, como la máquina de Blaise Pascal, conocida como la máquina de Pascal o Pascalina, creada en 1642. Consistía en una serie de engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas. Esta máquina fue mejorada por Gottfried Leibniz en 1671 y se dio inicio a la historia de las calculadoras. También hubo inventos muy posteriores a la máquina de Blaise Pascal. Los inventos del ser humano por automatizar desde entonces, con Joseph Marie Jacquard, que inventó en 1802 un sistema de tarjetas perforadas para intentar automatizar sus telares, y en 1822 el inglés Charles Babbage empleó dichas tarjetas para crear una máquina de cálculo diferencial. Solamente 12 años después, en 1834, logró innovar su máquina y obtener una máquina analítica capaz de hacer cuadros y importantes operaciones aritméticas y almacenar en una memoria hasta 1000 números de más de 50 dígitos. Por este motivo, Babbage se le considera el padre de la computación, ya que esta máquina representa un salto hacia el mundo de la informática como lo conocemos hoy en día. La invención de la computadora. La invención de la computadora no puede atribuirse a una sola persona. Se considera a Babbage como el padre de la rama, pero sin embargo hay mucho más aportes como tal en estas áreas. Otro importante fundador de este proceso fue Alan Turing, creador de una máquina capaz de calcular cualquier cosa y que llamó máquina universal o máquina de Turing. Las ideas que sirvieron para construir fueron las mismas que luego dieron nacimiento al primer computador. Los primeros computadores, o otro de los primeros computadores, fue, fueron creados por ENIAC, una empresa que se deletrea como Electronic Numeral Integrator of Calculator, creado por dos profesores de la Universidad de Pensilvania en 1943, considerado el abuelo de los computadores propiamente dicho. Consistía en 18.000 tubos de vacío que llenaban un cuarto entero. Los primeros computadores surgieron como máquinas de cálculo lógico, debido a las necesidades de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, para decodificar las transmisiones de los bandos en la guerra, y debían hacerse unos cálculos que eran muy rápidos.
Pero luego la Universidad de Harvard en 1944 diseñó la primera computadora electromecánica con la ayuda de IBM, a la que logró bautizar Mark I. Ocupaba al menos unos 15 metros de largo y unos 2,5 metros de alto, envuelta en una caja de vidrio y acero inoxidable. Contaba con 7.600 piezas y más de 8 kilómetros de cable, 420 interruptores de control y prestó el servicio durante 16 años. Al mismo tiempo, en Alemania ya se había desarrollado la Z1 y la Z2, modelos de pruebas de computadores similares, construidos por Karl Zeiss, quienes completó su modelo, el Z3, que fue totalmente operacional, basado en el sistema binario. Este, era, este modelo era un poco más pequeño y su construcción era más barata que la del competidor estadounidense. La primera computadora de uso comercial en febrero de 1951 apareció y fue la Mark I. Esta fue una versión moderna de la computadora norteamericana del mismo nombre que estaba disponible comercialmente. Fue sumamente importante en la historia del computador, pues contaba con un índice de registros que le permitía la lectura más fácil de un conjunto de palabras de una memoria. Por esta razón surgieron hasta 34 patentes distintas de su desarrollo, y en los años posteriores sirvió de base para la construcción de las computadoras de IBM, muy exitosas en la industria comercialmente. Ahora hablaremos de la importancia que han tenido computadoras eh, en los ámbitos. Entonces, como bien sabemos, la computación ha sido un gran invento de este siglo y ha marcado un cambio radical en la historia de la humanidad, como en su momento lo fue la imprenta, como en su momento fue cuando el hombre aprendió a dominar el fuego, o como en su momento fue la agricultura. Entonces, eh, este cambio histórico ha facilitado el desarrollo de la vida de los hombres en todos sus aspectos, ya sea institucional, industrial, comercial, etc. La computación se ha convertido en una parte integral de la educación, la investigación y de la práctica cotidiana y profesional. Y con esto se ha desarrollado una dependencia de la computación, ya que gran parte de la actividad del hombre depende en estos aspectos de la computación, de los aspectos tecnológicos, como lo son el hardware, y de los programas, como lo son el software. Esta dependencia de la práctica del hombre en la computación corresponde al desarrollo de la productividad de la computadora, ya que estas máquinas son capaces de realizar operaciones y un sinfín de operaciones mucho más rápido de lo que lo haría un humano promedio. Y en muchos casos ya la automatización está reemplazando la mano de obra eh, de los humanos, y es algo a lo que se va a atender a futuro, que ya van a existir máquinas que van a ser operadas por computadoras que van a reemplazar la mano de obra. Eh, Esto trae también ciertos beneficios y algunas contras. Las contras sería que a medida de que vaya aumentando la computación y se vayan automatizando ciertas prácticas, ya se va a ver restringida el uso de mano de obra de los obreros, y obviamente va a tener sus despidos. Pero los beneficios de esto son inmensos. Los beneficios de las computadoras son posibles porque las computadoras tienen las siguientes ventajas, tales como la velocidad. Cuando los datos introducidos e información fluyen a lo largo de los circuitos electrónicos en una computadora, viajan a unas velocidades sorprendentes. Son muy rápidas. Muchas computadoras procesan billones y trillones de operaciones en un solo segundo. El procesamiento involucra desde realizar cálculos, sumas, restas, organizar
desplegar imágenes, grabar archivos de audio, tocar música o mostrar programas de video. Es algo que nunca se imaginó. Otro beneficio sería la confiabilidad, ya que los componentes electrónicos actualmente eh, son muy confiables, pocas veces fallan y no se rompen, y es muy difícil de que hayan errores en estos componentes. Otro sería la consistencia. Si la información que se ingresa en la computadora es la misma que se procesa, la computadora producirá el mismo resultado. Esto lo llamamos consistencia. Con esto se puede decir que la exactitud del resultado dependerá de la exactitud de la entrada proporcionada por la computadora. Otro beneficio es el almacenamiento. A medida de que se van mejorando ciertas cosas como las memorias de almacenamiento o los discos duros, ya se procesan cada vez más rápido. En una computadora se pueden transferir rápidamente de un medio de almacenar memoria, procesarla y después volver a almacenarla para su posterior uso. Muchas computadoras almacenan componentes enormes, cantidades inmensas de datos, y estos datos están disponibles para el procesamiento en cualquier momento. O sea, hay una gran cantidad de información fluyendo ahora mismo en el mundo gracias a esto. Incluso hay un término que se le atribuye a esto que se llama Big Data, que son una gran cantidad de datos donde hay mucho conocimiento y mucha información valiosa. Otro beneficio sería en el ámbito de las comunicaciones. La mayoría de las computadoras hoy en día se pueden comunicar con otras computadoras con frecuencia o de manera inalámbrica. Las computadoras tienen la capacidad de compartir cualquier dato y hacer operaciones y ciclos, ya sean de entrada y de... En conclusión, la computadora es uno de los grandes hitos de la humanidad, ya que esta nos ha permitido llevar la vida como la conocemos hoy. Si no existiera la computación, no podríamos estar hablando de grandes desarrollos como son las exploraciones espaciales, no podríamos estar hoy aquí a través de estos videos y no podríamos, pues el mundo no sería el mismo o no sería como lo conocemos hoy en día. Entonces esto marca en la historia un granito, ya que es importante para el desarrollo de la sociedad tal y como la conocemos. Muchas gracias y que todos tengan un excelente día, noche o tarde. Que esté muy bien.